en un ratito nada más. Bueno, lo tenemos en línea a Adolfo Allende Pose, que es el abogado de Matías Tisera, el jugador de Huracán, que está detenido. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué se puede saber de Matías? Bueno, Matías está mal, lógicamente, angustiado. Sí. Hablé con él a 2 horas más o menos, me llamó. Le conté que estábamos acá, trabajando en el tema de difusión, porque se ha generado desde ayer directamente una vorágine de difusión de este caso que me están volviendo loco, esa es la realidad. Pero bueno, es una herramienta y además a nosotros nos interesa que se difunda la situación de él porque nos parece muy delicada y sí, estamos acá compartiendo toda la información que quieran saber sobre el caso. Doctor, Matías, ¿por qué no nos hace...? Mal, sí, mal, por supuesto. Obviamente que me imagino que debe estar mal, pero digo, para que la gente sepa, y aquellos que no están tan informados, más allá que hubo mucha información, pero mucho claroscuro en cuanto a la información. Por eso le quiero preguntar, o por lo menos que nos haga un resumen de lo que ha ocurrido con Matías desde que fue aprehendido en el aeropuerto a hoy. Claro. Bueno, antes que fuera aprehendido en el aeropuerto, ya nosotros, hay que decir que ese no fue el día en que Matías se desayunó y se enteró que había una causa. Él ya estaba al tanto de que había acá un problema en Córdoba con una gente conocida de él y en febrero comparecimos y nos pusimos a disposición de la Fiscalía, fijamos domicilio, pedimos mantenimiento de libertad, que se llama así en el Código Procesal de Córdoba, y la fiscal nos dijo sí, no hay problema, en tanto no hay orden de detención ni de imputación en su contra. Y nos quedamos medianamente tranquilos sabiendo que había igual una causa acá en trámite en Córdoba. O sea que Matías no es que se enteró de esto cuando lo detuvieron. Ya nosotros estábamos tomando participación en esta causa y en la confianza de que iban a proceder por citación. Es decir, que bueno, Matías, te vamos a citar porque te vamos a imputar de tal delito. Bueno, perfecto, aquí estamos. Y nos dimos con esta sorpresa terrible el día 1 de abril, cuando Matías se disponía a viajar para disputar el partido con Corinthians y no lo pudo hacer. Claro. Y ahí estuvimos con el teléfono del rojo, entre él y yo, entre la Fiscalía y yo, y ahí nos desayunamos que hacía 3 días la fiscal había ordenado la detención. ¿Y no les avisó? No nos avisó, no. ¿Y al club tampoco le avisó? No, a nadie. Hasta yo hubiese preferido que lo hubiesen ido a buscar a su casa para detenerlo y no de una manera tan escandalosa, ¿no? Sí, claro, obvio. ¿Y cómo...? Sí, digo, y a partir de ahí, ¿cómo siguió, doctor? Y a partir de ahí, nosotros el mismo día, 1 de abril, le pedimos por escrito en el expediente digital a la Fiscalía que lo autorizaran, que dejaran sin efecto la medida, lo autorizaran a venir voluntariamente a Córdoba. No ya a jugar el partido, que ya lo damos por perdido, lógicamente, sino que lo autorizaran a venir a Córdoba voluntariamente por sus medios, sin necesidad de que lo tengan allá detenido y lo trasladen en un móvil, como finalmente se terminó haciendo. No nos autorizó la Fiscalía, recurrimos a la jueza de control, ya estamos hablando del día siguiente, y la jueza 2 días después dijo, bueno, no, la detención la vamos a mantener porque como es una medida provisoria y además es necesario intimarlo y tomarle declaración para que ejerce su defensa, la vamos a mantener, pero le pidió a la fiscal que lo cite a declarar inmediatamente. Bueno, ese inmediatamente hoy ya nos lleva, recién ayer declaró Matías. Sí. 15 días después. Le hago 2 consultas, doctor. La primera, ¿en carácter de qué él está detenido? O sea, ¿cuál es, por qué está...? La Fiscalía le atribuye participación en un hecho que ellos han encuadrado como tentativa de extorsión. Y la otra consulta es, si él no hubiese justo coincidido en esta fecha de viaje, ¿qué hubiese pasado? Si él no hubiese tenido que viajar ese día. Sí, si la fiscal ordenó una detención, lo serio y lo lógico es que lo hubiesen enviado o coordinado con juzgados en el exhorto al juzgado del domicilio de él, que es en Caballito, o mediante una comisión policial de Córdoba y lo hubiesen detenido en su domicilio, o proceder a la detención. O sea, la fiscal lo que hizo fue ordenar la detención, comunicar a los organismos de migración, etcétera, y listo, nada más. Claro. Se dio que lo detuvieron en la PSA porque ya estaba el registro de la restricción ahí informado. O sea que para la justicia no entiende que el jugador viajaba por un compromiso laboral, sino que... Es lo que quisimos hacerles entender por escrito. En la causa dijimos, señores, no se está yendo Matías Tisera a ningún lado, además de que ya se había presentado la causa. No es que se presentó solo en el aeropuerto con un pasaje para
ir a Sudáfrica, ¿no es cierto? Estaba viajando en el marco de una actividad laboral, en un contrato que él tiene, y en el marco de un evento con más difusión y transparencia imposible, ¿no es cierto? Entonces es muy polémico, y por eso la jueza nos contestó, bueno, pero sí te lo inmediatamente declarar, porque en parte sabe que tenemos razón en eso. Ni hablar de que no hay ningún peligro de que se vaya a ningún lado Matías, ni nada que se le parezca. Nos está contando a partir del momento que se da la detención y todas estas cuestiones. Pero lo previo, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Lo previo que ocurrió es que en octubre de 2023, Matías desde Bulgaria, estando allá jugando con el Ludogorets, bueno, ustedes ya saben el equipo donde se desempeñaba, decidió, este fue el primer contrato rentado que tuvo de toda su carrera, rentado en el sentido de poder ver una diferencia, y los anteriores han sido todos básicos, ¿no es cierto? Newell's, Quilmes, Independiente, Rivadavia, etcétera. Entonces, cuando empezó a hacerse de sus primeras armas económicas, empezó a invertir en bienes que le interesaban tener. Por lo pronto, su casa propia, que la compró en Rojas. Primero con hipoteca, después la levantó y él tiene su casa en Rojas, en su pueblo natal. Y después decidió, le puso un negocio al padre, una carnicería. Después decidió contratar una empresa que fabrica casas prefabricadas para su cuñada, que necesitaba que se le vendían la propiedad que ella alquilaba, se tenía que ubicar en algún lado, y él dijo, vamos a construir esta casa para que vos te acomodes ahí con tu hijo. Desde allá, por Instagram, contactó con esta empresa Villa House, que es una empresa cordobesa, que el titular se llama Florencio Ferrara, y ahí empezaron tratativas, y que sí, que el proyecto es esto, esta es la tipología, que sí, nos interesa, lo queremos hacer, etcétera. Le habían dejado un poder a la cuñada, Matías y su mujer le habían dejado un poder a ella, junto con el dinero, y entonces ella se encargó de recibirlo a Ferrara, que viajó desde Córdoba hasta Rojas a firmar ese contrato en una escribanía que había predispuesto Matías, y certificaron las firmas. La escribanía incluso hasta le modificó el contrato porque venía con cláusulas que eran abusivas en perjuicio de Matías, pero terminaron firmando y esta gente se retiró con ese dinero, que son $10.000 en efectivo, y bueno, le dijeron que en 3 meses más o menos la casa ya iba a estar lista. Matías empezó a gastar en preparar el lote porque había que poner hormigón, una platea, más la conexión del agua y la electricidad, bajadas, todo lo demás, permisos municipales, baños químicos, todo eso lo hizo prolijamente, y ahí se quedó a esperar que llegara la empresa a construir la casa, que no fue nunca al día de hoy, ¿no es cierto? Ya nunca más sucedió eso. Y después tuvo Matías un año y casi un año y medio, en idas y vueltas, mensajes, llamados con esta gente, con Ferrara, con su esposa, bueno, ¿y cómo podemos hacer? ¿Y la casa? ¿Y si no me pueden devolver el dinero? No, ahora la empresa está en un problema, teneme paciencia, Matías, la verdad que estamos complicados. Después no le contestaba por periodos largos, porque estando Matías en Bulgaria, imagínense que está un poco limitado, ¿no? Y lo cierto es que después no le contestó más. Matías logró hablar con el padre de él, por una circunstancia que había un teléfono en Instagram, probó, llamó ahí, lo atendió un socio que le dijo que ya no era más de la empresa, que era un desastre, pero que le recomendó hablar con el padre de Ferrara, que era gente seria. Matías lo habló, el padre lo atendió, dijo, bueno, quédese tranquilo que yo voy a hablar con mi hijo, a ver cómo lo podemos ayudar en esto. Y ahí retomó el vínculo con Ferrara, 2 o 3 meses más, hasta que no le contestó nunca más. Y se acabó, no le contestó más los mensajes. Entonces, para seguir con esto, pensó Matías, ¿a quién tengo en Córdoba? Que pueda ir hasta las oficinas de esta gente, así que tal, vengo de parte de Matías Ticera, atiéndanle el teléfono, dígame qué va a pasar con el tema de la deuda, etcétera. Y llamó primero a un amigo, Ernesto, que conoció acá en Córdoba, en un verano, en la Doma de Jesús María, que le dijo, no, sí, la empresa Matías es un desastre, pero yo no te puedo ayudar porque yo estoy en La Carlota, que queda muy lejos de acá de Córdoba. Y acto seguido le llamó a la esposa de Suárez, que es una persona que está imputada en esta causa, detenida, y porque él no tenía el teléfono de Suárez. La llamó a la esposa, y ellos son de Rojas, se conocieron o interactuaron en un verano acá en Mar del Plata, que se encontraron casualmente, y a partir de ahí quedó el contacto, o no una amistad, sino un contacto, de la circunstancia de ser de allá de su pueblo. Sí. Entonces con esta mujer dijeron, sí, nosotros vamos a ayudarte, Matías, qué sé yo. Y a partir de ahí viene el asunto del problema, que esta gente ha ido a verlo, a este tal Ferrara. Según lo que sabemos, no hemos visto la prueba todavía, porque no nos han permitido acceder hasta la semana que viene.
pero le habrían ido a plantear dichos amenazantes, le tenés que devolver plata a Tisera, si no tal cosa, y bueno, a partir de ahí se inició una denuncia que derivó en esta investigación. Las amenazas no se dieron ni con lesiones, ni maltratos físicos de ninguna naturaleza, ni tampoco con armas, como se dijo la semana pasada. Varios medios, incluso de acá de Córdoba, dejaron correr esa versión, y ayer, para tranquilidad nuestra, porque Matías ya me lo había dicho que de ninguna manera era una cosa así, pero teníamos que ver, y bueno, resulta que no hay armas en este hecho, sino que ha habido un amedrentamiento, una intimidación verbal, y bueno, y después de eso la Fiscalía hizo una investigación y lo detuvo a Suárez. Suárez resulta que es una persona que tiene antecedentes penales, allá en Rojas o en algún otro lado, no lo sabemos, pero tiene antecedentes penales. Y bueno, y a partir de ahí la Fiscalía empezó a construir una hipótesis que después terminó plasmando en los medios, como que lo escuchamos. Contrató un narco contrató un narco, contactó a las pocas personas que conocía en Córdoba, a ver quién lo podía ayudar para volver a retomar vínculo con esta gente. Y evidentemente acá había algo que no debió pasar, porque ese es el origen de este problema, pero que nosotros de ninguna manera consentimos que se puede caracterizar como una tentativa de extorsión, porque tanto en su declaración como en la prueba documental que nosotros ya vamos elevando, agregando el expediente al que todavía no accedimos, estamos respaldando que Matías lo que reclamaba en cuanto a monto corresponde con lo que le entregó y después gastó en este proyecto frustrado. Y ni un centavo más, porque de hecho así lo declaró. Yo no extorsioné ni quise extorsionar a nadie. Doctor, entonces, si le cabe un reproche penal, puede llegar a ser en los términos del artículo 149 bis, que son amenazas agravadas, conocido como coacción, cuya escala penal parte de un mínimo de 2 años y no de 5. Sí. Y por lo tanto es una figura que es excarcelable. Además de esto, no es necesario solo la calificación legal como único argumento para detener y mantener detenida una persona. La regla es el imputado en libertad durante el proceso. La excepción, hay indicios concretos probados de que se va a profugar. No es el caso de Matías. ¿Y qué imagina que va a pasar, usted con su experiencia, doctor, en los próximos días, si Matías saldrá de su detención? Sí, yo creo que lo que corresponde, lo que naturalmente tiene que pasar es que se le dé un corte a esta medida de coerción, y nosotros le hemos ofrecido todas las garantías que la jueza quiera determinar, si caución real, si caución personal, si tal comparendo tiene que venir una vez cada tantos días a Córdoba, 15 días, 30, hasta tanto esto avance, lo que necesiten, incluso ofrecer la documentación de viaje, que él no pueda jugar las fechas que tenga en el extranjero y solo las que se jueguen en Argentina. Claro. La verdad, estamos tan desesperados que pongan las condiciones que quieran, pero que Matías se vaya a su casa, porque además está en una fiscalía, no es una cámara de crimen, ellos no pueden condenar y aplicar pena, porque esta investigación tiene unos meses, y la fiscal, su tarea es terminar la investigación, y después veremos si corresponde o no una pena. Bien. Doctor, le agradecemos por estos minutos aquí con Radio Esplendid y con Close Sport. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo grande, y que sea lo mejor para Matías. El doctor Adolfo Allende Pose, abogado de Matías Tisera, contando la versión, obviamente, de Tisera y si va a salir en los próximos días o no, ¿no? Increíble, ¿no? 2 de abril fue la fecha del partido con Corinthians. El día previo, el 1 de abril, Huracán viajaba rumbo a Sao Paulo y se dio esta situación. Han pasado 15